Hoy meditamos en Romanos capítulo 5, versículo 13, el tema, la ley y el pecado. Acompáñeme en la lectura correspondiente. Romanos 5, 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El texto nos refiere al hecho de que donde no hay ley, no hay forma de juzgar al pecado. Ayer hablábamos acerca del origen del pecado, refiriéndonos al jardín del Edén, aunque originalmente sabemos que Lucifer se llenó de soberbia y fue desechado del cielo con muchos ángeles con él por ese pecado de soberbia y de querer ser igual a Dios. Esto originó el pecado y luego él, en calidad de demonio, Satanás, influyó en Eva para inducirla al pecado, y no solamente a ella, sino a Adán. Y así comenzó el pecado. Y ya con el pecado, el ser humano comenzó a llevar una vida totalmente distorsionada, alejada y distante de Dios. Una vida que constantemente ofendía al Señor y de continuo era pecar, pecar y pecar. Estaba inclinado el ser humano al pecado. El apóstol Pablo, al principio de este libro, nos recordaba que viendo Dios la necedad del hombre y su insistencia en pecar, los abandona en sus concupiscencias, a tal grado de que llegaron a cometer actos vergonzosos. El apóstol expresa que Dios los abandonó en sus pecados. Y de esta manera, hermanos, podemos ver cómo el ser humano está continuamente inclinado al pecado. Sin embargo, hoy el apóstol también hace referencia a la ley. Y pensando en ello, mis hermanos, podemos notar que la ley tiene la función de sentenciar toda clase de pecado. El apóstol dice, donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Antes de la ley, ya existía el pecado. Desde el principio existió el pecado. Pero la ausencia de la ley impedía que hubiera un juicio contra todo acto pecaminoso contra Dios o algo que lastimara a la sociedad. No había ley que determinara un juicio contra un mal acto. Hermanos, esta situación permitió que el pecado aumentara, que el pecado se multiplicara. Pero qué bendición. El apóstol Pablo más adelante escribe que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto, hermanos, es una de las mayores bendiciones que podemos recibir los seres humanos. La gracia de Dios en medio de una multitud de pecado. La gracia de Dios perdonando y cubriendo toda falta. La gracia de Dios ignorando y borrando toda clase de actos vergonzosos, pecaminosos que ofenden a su nombre. Hermanos, esto es una bendición, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No es esto un regalo? Y bien, hermanos, en cuanto aparece la ley, todo mundo se da cuenta que era un pecador, todo mundo se da cuenta que era digno de muerte, todo mundo se da cuenta que es culpable y merecía el juicio de Dios. La ley vino a abrirnos los ojos. La ley nos vino a mostrar lo sucios que estábamos delante de Dios. La ley vino a mostrarnos lo que Dios quería de nosotros y lo que aborrecía de nosotros. Asimismo, la ley vino a mostrarnos a ese Dios santo, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. Un Dios santo y justo, que todo el tiempo esperaba que usted y yo escapemos del pecado, que huyamos de ese pecado, que salgamos de esa forma de vida sucia y pecaminosa, que por cierto hemos visto tiene un destino y un final trágico, y que vengamos a Dios. Y la ley de alguna manera nos permitía tener esa cercanía con Dios, pero nunca del todo, hasta que vino Cristo Jesús y cumplió todas las demandas de la ley, y entonces toma nuestro lugar en la cruz, nos lava con su sangre, nos justifica y nos presenta delante del Padre y dice, estos que anteriormente eran culpables por sus pecados, y que la ley era imposible, o mediante la ley era imposible que fueran justificados, hoy son presentados como libres de culpa. ¡Qué gran regalo! Porque Cristo Jesús vino a quitarnos ese peso y hoy tenemos la dicha, la bendición, el privilegio de tener a Dios como nuestro Padre y de contar con esa esperanza de pasar la eternidad con Él. Bendiciones a todos.